Voy a comenzar a grabar y ahora sí les comparto pantalla. Bueno, recordemos que la última clase lo que estábamos haciendo es un repaso de matemáticas eh, que en teoría era breve, pero ya se extendió un poco más. Lo que estábamos revisando era el teorema, bueno, estábamos revisando antes alguna interpretación de la divergencia y habíamos hecho una interpretación del rotacional y también la interpretación de los gradientes, ¿no? Que habíamos propuesto que podían ser pensadas como derivadas, ¿no? Utilizando el operador nabla. Y el operador nabla pues, se comportaba como un vector. Después habíamos planteado que existe un teorema fundamental del cálculo. Bueno, si no lo planteamos, eso lo recordamos, lo sabíamos. Y extendimos el concepto al teorema fundamental de los gradientes, ¿no? Que básicamente es que tú puedes sumar los diferenciales de una función desde el punto A hasta el punto B y eso te va a dar el mismo resultado que evaluar la función integrada en el punto A menos el punto B, ¿no? Y también empezamos o revisamos el teorema fundamental de las divergencias, que se conoce como teorema de Gauss o teorema de Green. ¿Y qué era esto? Lo que decía es que la integral de volumen de un diferencial, que en este caso el diferencial es la divergencia, o una derivada, que en este caso es la divergencia, multiplicada por un diferencial de volumen, es igual a la integral de superficie cerrada, ¿no? Cerrada, de la función vectorial punto un diferencial de área. Claro, esta integral de superficie cerrada lo que va a hacer es integrar esta diferencial de área. Entonces, una de las cosas que hicimos la clase pasada es identificar, sabiendo lo que es una divergencia para un campo vectorial, para una función vectorial, que lo que indica es que para un determinado punto, ver si los vectores salen de ahí como si fuera un grifo o entran como si fuera un sumidero, y luego evaluar en varios puntos, la suma de todas las divergencias para un determinado volumen sería equivalente al flujo, digamos, de esos mismos vectores para toda una determinada superficie cerrada. Y ese es un teorema, ese es el teorema de las divergencias, ¿no? Ahorita verán por qué lo vamos a ocupar. Fíjense, el teorema fundamental de las divergencias lo que nos dice es que si uno cuenta el número de grifos o de fuentes dentro de un determinado volumen que proveen agua, ustedes pueden identificar o pueden hacer la analogía de los vectores con agua, será igual al flujo de esa agua a través de una determinada superficie que lo encierra, ¿no? Que encierra este volumen, ¿no? Y ahora comencemos esta clase, después de nuestro breve recordatorio de lo que vimos la clase pasada, con el teorema fundamental de los rotacionales. El teorema fundamental de los rotacionales también se conoce como teorema de Stokes. Bueno, déjenme también hacer una pausa y dejar de compartir para que arrancando esta clase estemos con el teorema de las divergencias bien fresquito, porque lo necesitamos mucho, ¿no? Déjenme compartirles, nada más repasar esto, si lo tenemos aquí. Pensemos nuevamente en este volumen, en este campo vectorial, este conjunto de vectores. Nuevamente, la divergencia es identificar en cada punto de este. A ver, pensemos incluso que el volumen de este campo vectorial para el cual queremos identificar
la divergencia es este cubo, es el cubo en el que está. Entonces, recuerden ustedes pues que la divergencia es medir la divergencia de los vectores, por ejemplo, en este punto donde se encuentran las flechitas, la suma, la punta. Luego mides la divergencia acá, la apuntas, la mides acá, la apuntas, la mides acá, la apuntas. Y como lo que tienes del lado izquierdo del teorema fundamental de las divergencias es una integral, lo que indica es que tú vas a tener que sumar un número infinito de divergencias en cada punto, vas a ir midiendo la divergencia, las sumas a través de todo el volumen, por eso es una integral de volumen, y con eso tienes la divergencia de este campo vectorial, ¿no? Por otro lado, eso es equivalente a, independientemente de lo que esté pasando dentro, tú haces el flujo. Acuérdense que habíamos definido el flujo como, como el vector de campo eléctrico, en ese caso, que es un campo vectorial también, multiplicado por la superficie. Entonces, fíjense que ustedes pueden sumar todas las divergencias aquí dentro a través del volumen, o puedes ver cuál es el flujo de vectores en esta cara, ¿no? Las sumas, y el flujo de vectores en esta otra de acá, en esta otra de acá arriba, y en esta otra de acá, ¿no? Es decir, sumas el flujo de vectores a través de las 6 caras del cubo y ambos son equivalentes, ¿no? Una vez dicho eso, otra vez dejo de compartir aquí, cambio pantalla, les comparto esto de acá, y ahora vamos con el teorema fundamental de los rotacionales o teorema de Stokes. El teorema de Stokes, fíjense lo que dice. Dice que un rotacional, una derivada, una aplicación del operador Nabla a un campo vectorial mediante su rotacional punto, un diferencial de área a través de una determinada superficie, esta integral, va a ser igual a el mismo vector, la misma función vectorial, punto, un diferencial de longitud. Esto es una integral, aquí le ponen P de path, una integral de camino cerrado, ¿no? Ese es el teorema fundamental de los rotacionales y vamos a tratar de identificar qué significa o de sacarle una utilidad para nuestro curso, ¿no? Al igual que en los anteriores teoremas, tenemos que la integral de una derivada, en este caso el rotacional, sobre una determinada región, en ese caso un pequeño parche de superficie, si se fijan aquí no dice cerrada, es un parche de superficie, es igual al valor de la función en los bordes, en ese caso un perímetro del parche sobre el cual se está integrando, ¿no? Al igual que en el teorema de la divergencia, el término que describe el borde es en sí mismo una integral y en específico es una integral de línea cerrada, como lo estamos viendo. Para darle una interpretación, podemos recordar que el rotacional lo que hace es medir el giro de los vectores en una función vectorial en un determinado punto, ¿no? Entonces, una región de alto rotacional es un remolino. Si ponemos un corcho marcado, vemos que rota, ya lo habíamos, ya habíamos hecho esa analogía o ese ejercicio. Ahora, la integral del rotacional sobre cierta superficie, o mejor dicho, el flujo de rotación a través de dicha superficie representa la cantidad total de vórtice. Nosotros podemos determinar esa cantidad total de vórtice yendo alrededor del margen y anotando cuánto flujo está siguiendo la frontera, ¿no? O bien sumando un montón de rotacionales. Fíjense en la siguiente figura. Supongamos que agarramos una región de un campo vectorial y empezamos a medir los rotacionales en diferentes puntos. Yo mido el rotacional aquí y claro, me va a dar un vector. Luego mido el rotacional acá, me va a dar un vector que tiene magnitud y tiene dirección. Mido el rotacional acá, otro vector que tiene magnitud y dirección. Y así para toda esta pequeña superficie. Los guardo
obtengo el rotacional, los apunto y los dejo guardados y al final sumo todos los vectores que, que fui obteniendo al medir los rotacionales en estos diferentes puntos. Bueno, el teorema fundamental de los rotacionales lo que dice es, claro, puedes hacer eso o también puedes sacar la integral de línea cerrada que bordea esta superficie, ¿no? De esta manera. Y con eso puedes también obtener el rotacional total de haber medido, sumado todos los rotacionales en los diferentes puntos que tenías aquí en esta sección, ¿no? La anterior figura es posible identificar por qué la integral de línea cerrada del campo vectorial punto DL, repito, este DL es un diferencial de longitud de este pedacito, ¿no? En ocasiones, esto se llama circulación del vector del campo vectorial. Y de esa misma figura podría pensarse, bueno, antes de esa ambigüedad, déjenme, ya que tenemos esto en Wolfram, en matemática, déjenme compartirles también acá. Podemos verlo con ¿no? Fíjense, creo que funciona mejor como en R2 en 2 dimensiones. Por ejemplo, yo puedo obtener el rotacional o lo que me dice el teorema fundamental de los rotacionales es, obtenga el rotacional aquí, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá, y súmelo para determinar el rotacional, si lo quieren ver así, el rotacional total de este parche que estoy delimitando con mi cursor. Fíjense, este parche que estoy delimitando con mi cursor es un parche de un campo vectorial. Pero también puedo ir viendo cuál es la rotación del vector, ¿no? Aquí, solo en la frontera que encierra que está encerrando mi cursor, ¿no? Son equivalentes, eso es lo que indica el teorema fundamental de los rotacionales. Entonces, fíjense nada más ciertas peculiaridades que tiene el teorema, ¿no? De esa figura se puede pensar que existe una ambigüedad en el teorema de Stokes o en el fundamental de los rotacionales. Y esa sería, ¿en qué sentido debo de ir alrededor de la integral de línea cerrada? ¿En contra o a favor de las manecillas del reloj? En realidad, no importa en qué dirección vaya en esta integral de línea cerrada, siempre y cuando sea consistente con la dirección en la que apunta el diferencial de área. Acuérdense ustedes que ya habíamos definido que es un vector de área y también habíamos definido que era un diferencial de área, un vector diferencial de área. En específico, referente a su orientación, a su dirección, ¿no? Y entonces, para una superficie cerrada como la que tenemos en el teorema de la divergencia, el vector diferencial de área apunta siempre en dirección normal hacia afuera, ¿no? ¿A qué indica esto? Cuando en la superficie cerrada, un globo, por ejemplo, los diferenciales de área siempre están apuntando hacia afuera de la superficie del globo, nunca hacia adentro. Pero en el caso de una superficie abierta, la consistencia de saber hacia dónde apunta el vector de diferencial de área está dada por la regla de la mano derecha. Si sus dedos apuntan en la dirección de la integral, ¿no? Es decir, si la integral la van haciendo así y estos dedos apuntan en esa dirección, entonces el vector diferencial de área está hacia arriba y viceversa, ¿no? Repito, aquí sí viene una de las peculiaridades que tiene el teorema fundamental de los rotacionales, y es que hay cualquier cantidad de superficies, ¿no? De hecho son infinitas, que comparten una determinada línea de borde. Por ejemplo, aquí me voy a regresar, híjole, muchísimas diapositivas, espero no perderme. ¿Por qué? Porque ya tengo un dibujito por acá, aquí, fíjense. Esta es una línea de borde, no está relacionada ahorita con bueno, ya verán que sí un poquito, pero pensemos nada más en el teorema fundamental de los rotacionales. Esto que está aquí marcado en líneas punteadas rojas es una línea de borde.
pero esa línea de borde puede estar, la superficie que corresponde a esa línea de borde puede ser esta que está aquí. Déjenme tomar una pluma. Puede ser esta que está aquí, ¿no? Justo la que está pegada a ella. Pero también puede ser esta que está acá. Es decir, ese borde que tengo yo aquí está pegado a esta superficie de acá o a esta superficie de aquí. Y si ustedes se fijan, eh, en el teorema fundamental de los rotacionales no se hace referencia a eso. No se hace referencia a en específico, vean ustedes que lo ponga aquí. Lo que dice es que yo agarro una superficie, la que sea, saco, sumo todos los rotacionales que haya en esa superficie, agarro una superficie que corresponde a un campo vectorial. Saco todas las rotacionales que corresponden a esa superficie, lo sumo, y eso es igual a la integral de línea cerrada del vector de la función vectorial punto dl, pero no me dice a qué superficie se corresponde, ¿no? En específico. Permítanme, ¿eh? Gracias. No hace referencia, ¿no? Entonces, bueno, lo único que podemos pensar, esto ya es el ejemplo que ya vimos con la imagen, ¿no? En los juguetes para hacer burbujas de jabón, la película de jabón constituye una superficie y el alambrito circular es por donde se sopla, es su línea de borde, es la equivalencia que hay en este teorema de las divergencias. Entonces, lo que podemos ver es que entre más soplemos, pues cambiamos la superficie y al mismo tiempo mantenemos la línea de borde. Entonces, ordinariamente una integral de flujo depende de sobre qué superficie integramos, pero en este no es el caso para los rotacionales. En el teorema de Stokes se dice que nabla cruz B es igual a la integral de línea de B alrededor del borde y eso no hace referencia a la superficie específica que se escoge. Por lo tanto, tenemos dos corolarios que son los siguientes. Nabla cruz B, punto de A, depende solo de la línea de borde y no depende de la superficie en particular que sea usada. No importa. Y el corolario 2 es que la integral de línea, la integral de superficie cerrada, ahora fíjense, aquí es una integral de superficie abierta, pero aquí es una integral de superficie cerrada de nabla cruz B punto diferencial de área va a ser 0, porque lo que significa una integral de superficie cerrada, así como les voy contando, si tienes la, la burbuja de jabón y el lugar por donde soplas lo vas haciendo cada vez cero, hasta que la superficie sea cerrada, se vuelva una burbuja de jabón, esa integral de línea desaparece, o sea, se vuelve 0, ¿no? En la boquilla de un globo, entonces encoge hasta convertirse en un punto y por lo tanto el lado derecho de la ecuación desaparece. Bueno, ese fue nuestro repaso muy breve de matemáticas que nos recordó lo que es una función vectorial, y nos presentó nos presentó los operadores diferenciales, el operador diferencial Nabla, el, el laplaciano cuando se tiene una doble derivada, ¿no? Las reglas del producto para el operador Nabla y los teoremas fundamentales de la
del gradiente de la divergencia y de los rotacionales. Ahora sí volvamos con lo que estábamos estudiando desde el principio del curso. Al principio del curso empezamos con ley de Coulomb, campos eléctricos, campos magnéticos, la fuerza de Lorentz, ¿no? La fuerza que siente una partícula cargada dentro de un campo eléctrico y un campo magnético. O vimos cómo un cambio en el flujo magnético inducía un campo eléctrico, ¿no? que no era conservativo, dicho campo eléctrico. Planteamos también la corriente de desplazamiento. Vimos cómo un flujo eléctrico puede inducir una llamada corriente de desplazamiento, ¿no? aunque se esté utilizando un condensador de placas paralelas. Y identificamos que una corriente que pasa a través de un cable genera un campo magnético alrededor de ese cable. Y en algún punto, pues presentamos las ecuaciones de Maxwell que describían todos estos fenómenos que veníamos estudiando, ¿no? Y estaban aquí. Y para no olvidarlas, porque para no dejar de lado su significado, recuerden entonces que la integral de superficie cerrada del flujo eléctrico o del vector de campo eléctrico punto diferencial de área es igual a la carga que encierre esta superficie cerrada entre epsilon cero. Es la ley de Gauss en campos eléctricos. Para la ley de Gauss en magnetismo, el concepto es el mismo. Lo que se busca aquí es el flujo magnético y lo que nos dice es que la integral de línea cerrada del flujo magnético es igual a cero porque no hay monopolos magnéticos, ¿no? Es decir, las líneas de campo magnético no empiezan y terminan en algún lugar, sino son de alguna manera cíclicas y por lo tanto no puedes encerrar un monopolo magnético y por lo tanto no es proporcional a una carga magnética que no existe. En el caso de la ley de Faraday, lo que nos dice es que un flujo magnético que cambia con el tiempo induce una fuerza electromotriz y esa fuerza electromotriz genera una corriente. Pero aunque no hubiera un circuito en donde se mida esa corriente o esa fuerza electromotriz que induce un cambio en el flujo magnético, eso induce el equivalente a un campo eléctrico, ¿no? Cambiante en el tiempo. Entonces, recordar que un flujo magnético está definido como el vector de campo magnético por el área por la cual está atravesando. Entonces, el cambio en el flujo magnético con respecto del tiempo puede deberse a un cambio en la magnitud del campo magnético, a un cambio en el área por la cual está atravesando ese campo magnético, o un cambio en el ángulo que formen el vector de campo magnético y el vector de área, o una combinación de todos ellos, ¿no? Y finalmente la ley de Ampère lo que nos decía es que una corriente constante, ¿no? Induce un campo magnético, una corriente constante a través de una determinada superficie, perdón, a través de un alambre, induce un campo magnético alrededor del alambre, ¿no? Aquí lo que tenemos es una integral de línea cerrada que bordea el alambre que porta esta corriente. Pero también hay que sumar la parte que revisó Maxwell, ¿no? Y que decía, bueno, una corriente también puede deberse a un cambio en el flujo eléctrico a través del tiempo, un cambio con respecto al tiempo del flujo eléctrico, ¿no? Y también induciría un campo magnético. Ahí están las ecuaciones de Maxwell. Y ahora vamos a hacer algo que es muy importante y que es determinar la ecuación de onda, pero lo vamos a hacer primero de la manera que me parece más robusta a mí, pero menos física. Ahorita les cuento por qué más robusta, pero menos física. Bueno, de una vez les cuento por qué más robusta, menos física.
Si nosotros ocupamos este repaso de matemáticas que hemos dado, nos vamos a poder dar cuenta de la consistencia que tiene esta ecuación de onda. Tengo entendido que Maxwell no utilizó esta metodología porque no utilizó operadores diferenciales. Que la ventaja que tienen estos operadores diferenciales es que hace la notación muy sencilla y se observan muchas cosas de manera inmediata, ¿no? Él lo hizo con un tratamiento un poco más tortuoso, pero por supuesto igual de válido. Los dos son válidos. Y después, cuando terminemos de ver esta ecuación de onda, vamos a revisar un método que a mi parecer nos mantiene más en la física. Y es muy importante que ustedes sepan, ¿no? Es, digamos, la parte con la que se inicia un curso de física moderna, el saber que la luz es un fenómeno electromagnético que transporta energía y un montón de cosas, ¿no? Vean ustedes, vamos hacia esa ecuación de onda. Lo primero que necesitamos hacer nosotros es expresar estas ecuaciones de Maxwell, pero ahora en su forma diferencial. Eso se puede hacer si utilizamos o hacemos las consideraciones de los teoremas fundamentales de las divergencias y de los rotacionales. Vean ustedes, aquí de este lado, en esta que es la ecuación de Gauss para campos eléctricos, nos podemos dar cuenta de que tenemos el lado derecho del teorema fundamental de las divergencias. Decimos, ¿sabes qué? Aquí, en el teorema fundamental de las divergencias, lo que tengo aquí es un campo vectorial y está haciendo un producto escalar con un diferencial del vector de área, ¿no? Y esto es a través de una superficie cerrada, a través de la integral de una superficie cerrada. Está calcado, es exactamente esta parte de la ecuación de Gauss. Entonces, fíjense, por el teorema fundamental de la divergencia, esto lo paso acá, yo ya sé que eso va a ser igual a la integral de volumen de la divergencia del vector de campo eléctrico diferencial de volumen, ¿no? El vector de campo eléctrico, no sé si vean aquí, ya lo estoy poniendo como una función de R, de t, donde R es un vector que está formado por X, Y, X, Y, Z, si ustedes así lo quieren ver, ¿no? Fíjense que aquí el vector de campo eléctrico está definido como una función que depende de 4 variables, X, Y, Z, el tiempo, ¿no? O posición y tiempo. Entonces, estos son equivalentes, véanlo ustedes, son equivalentes. Las integrales, esto no necesitamos hacer más porque ya nos dimos cuenta, o ya lo platicamos varias veces, que esto que está aquí es el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada. Pero también lo puedo determinar como la divergencia o la suma de las divergencias del campo eléctrico de todos los puntos que encierre una determinada que esa superficie cerrada está encerrando un volumen, ¿no? Es un montón de a ver, mide la divergencia aquí, mide la divergencia acá, mide la divergencia, súmala en todo el volumen y eso va a ser igual a ay Dios, al flujo eléctrico a través de una superficie cerrada. Entonces, aquí no hay que hacer nada más. Esta divergencia del campo eléctrico la puedo igualar a la carga entre epsilon 0. Nada más que aquí estamos generalizando un poquito más la carga, porque en lugar de poner una carga constante, estamos poniendo una densidad de carga que también es función de la posición y del tiempo. Entonces, aquí queda muy, muy generalizada y muy bien escrita, a mi parecer, la ley de Gauss en su forma diferencial, ¿no? Ahora, para la ley de Faraday, podemos utilizar el teorema de Stokes o el teorema de los rotacionales. ¿Por qué? Porque fíjense que Faraday lo que dice es que
aquí, de este lado, tenemos una integral de línea cerrada de E punto ds. ¿Quién es ds? A ver, aquí hay como, fíjense cómo pasa de ds a dl. Y estas son deficiencias en mis notas que yo eventualmente corregiré, pero ahorita se los puntualizo. ds nosotros sabíamos, desde que estábamos estudiando la ley de Faraday, ds es un diferencial de línea, de camino. Aquí lo estamos poniendo como un diferencial de línea, escrito de otra manera, ¿no? De L, pero es un diferencial de esta línea cerrada. Entonces, aquí lo que nos dice es la integral de línea cerrada de E.ds es igual a menos el cambio en el flujo magnético con respecto al tiempo. Si nos enfocamos solo en esta parte, vemos que esta parte es el lado derecho del teorema fundamental de los rotacionales, ¿no? Lo tenemos acá. Entonces, yo puedo decir que E.dl también es equivalente a la integral de superficie, no es una integral de superficie cerrada, es una integral de superficie del rotacional del campo eléctrico punto un diferencial de área, ¿no? Y bien, me puedo quedar con esta parte para expresar la ley de Faraday, pero en el caso de la ley de Faraday tenemos tenemos que prestar atención al lado derecho de la ecuación, a esta parte. Fíjense, déjenme nada más regresar a la ley de Gauss. En el caso de la ley de Gauss aplicamos el teorema fundamental de las divergencias y como sabemos que medir el flujo a través de una superficie cerrada es lo mismo que medir la divergencia del vector de campo eléctrico en todos los puntos, pues ya lo igualamos y eso nada más lo igualamos a algo que parece que en este caso no parece constante, que en este caso es constante, ¿no? Acá lo que está del lado derecho de la ecuación de Gauss no tiene ninguna derivada, no tiene ninguna operación. Está ahí, es una constante o es una función, entonces no pasó nada, lo podemos igualar y ya está. Queda la ley de Gauss en su forma diferencial. Pero en este caso, vean ustedes que esta integral de línea cerrada es igual al cambio con respecto del tiempo del flujo magnético. Y si yo hago que esto, digamos, que una integral de línea, algo que era una integral de línea, se convierta en una integral de superficie y de este otro lado tenía un diferencial, pues sí tengo que, o sí tenía una derivada con respecto al tiempo del flujo, sí tengo que trabajar con el flujo, porque tengo que ver cuál va a ser su equivalente, ¿no? Pero afortunadamente eso es de alguna manera accesible. ¿Por qué? Porque yo sé que este flujo magnético está definido como el vector de campo magnético, déjenme incluso lo vuelvo a apuntar aquí, nada más por completitud, no sé si se diga así, el flujo magnético, ya un amigo me dijo que me comprara una de esas tabletas gráficas, las voy a tratar de comprar. El flujo magnético es el vector de campo magnético por el área, ¿no? Por la cual está pasando. Entonces, yo puedo hacer esto acá, ¿no? Puedo hacer esto acá. Puedo poner el flujo, el campo magnético punto el diferencial de área para que sea consistente con el lado izquierdo de la ecuación, ¿no? En donde estoy utilizando el teorema fundamental de los rotacionales para ponerlo en su forma diferencial. No sé si lo vean. Pero claro, me queda el cambio con respecto del tiempo, ahora sí, fíjense, de la integral de superficie de el vector de campo magnético punto un diferencial de área. Este diferencial de área y este diferencial de área son los mismos, es la misma integral, es la misma superficie, ¿no? Y entonces, por el teorema de Stokes, las integrales de la izquierda y de la derecha son sobre la misma superficie y los integrandos deben de ser iguales.
Por lo que vean ustedes, me queda que el rotacional del campo eléctrico es igual al cambio con respecto a la parcial, ¿no? A la derivada parcial con respecto del tiempo del vector de campo magnético, ¿no? Ya, fíjense cómo, al ponerlo en su forma diferencial, la ley de Faraday ya no utiliza aquí el flujo magnético, sino solo el vector de campo magnético, porque utilizamos convenientemente el hecho de que la integral de superficie que tenemos aquí va a ser igual a la integral de superficie que tenemos acá, ¿no? Entonces ahí tenemos ahí la ley de Faraday en su forma diferencial. Y bueno, para Gauss magnético no tengo que hacer nada más porque uno puede seguir la analogía con lo que hicimos para la ley de Gauss en el campo eléctrico, ¿no? Entonces, uno sabe que la divergencia de B es igual a 0. Y para la ley de Ampère-Maxwell, nosotros seguimos la analogía o seguimos el camino que hicimos con Faraday. Vean ustedes que, me voy a regresar para que lo vean. Vean ustedes que la ley de Ampère-Maxwell, lo que tenemos de este lado, es una integral de línea cerrada del vector de campo magnético punto ds. Y lo que tenemos en el teorema de los rotacionales es que la integral de línea cerrada puede ser igual al rotacional, ¿no? Punto dA. Entonces, lo mismo me pasa aquí, el rotacional punto dA. Esto queda igual, fíjense que nada más era mu por I o mu por J, queda igualito, lo mismo que pasó aquí con el lado derecho de la ley de Gauss. Pero el que no queda igual porque era el cambio del flujo eléctrico con respecto al tiempo es esta parte. Aquí sustituyo el flujo eléctrico y nada más dejo la derivada parcial con respecto del tiempo del campo eléctrico, ¿no? Del otro lado. Y entonces aquí les presento las 4 ecuaciones de Maxwell, pero en su llamada forma diferencial, y son totalmente equivalentes a las ecuaciones de Maxwell que hemos visto. Así que si les aparecen las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial, ustedes estarán muy familiarizados con ellas. Entonces, ahora sí, lo que hicimos aquí fue ponerlas en su forma diferencial, pero ahora lo que queremos hacer es llegar a unas ecuaciones de onda, a una ecuación de onda que posiblemente muchos o algunos de ustedes no estén familiarizados con qué me refiero ahorita a la ecuación de onda y por qué queremos llegar y cuál es la motivación. Ahorita espero poderlo ir desmenuzando más y aclarándolo. Pero por el momento acepten que queremos llegar a una ecuación de onda. Para llegar a las ecuaciones de onda de los campos eléctricos y magnéticos, podemos aplicar el rotacional a la segunda ecuación. El rotacional aquí a la ecuación, a la ley de Faraday, ¿no? En su forma diferencial. Bueno, aparte identifiquen que esto es un sistema de ecuaciones acoplados, es decir, un sistema de ecuaciones con sus incógnitas, 4 incógnitas y 4 ecuaciones, ¿no? Entonces, si nosotros le aplicamos el rotacional aquí a la ley de Faraday, acuérdense ustedes, si le restan 3 al lado derecho de una ecuación y se lo restan al lado izquierdo de una ecuación y se lo restan al lado derecho de una ecuación, pues no le hacen nada, ¿no? Y sigue manteniendo la ecuación. Pues lo mismo aplica para los rotacionales. Si yo a la ley de Faraday le aplico el rotacional de este lado y el rotacional de este otro, no pasa nada. Pero puedo desacoplar el sistema y ahorita verán por qué. Fíjense, yo le aplico el rotacional al lado izquierdo y también le aplico el rotacional al lado derecho. En específico, para el lado izquierdo puedo utilizar estas reglas de las segundas derivadas cuando se presenta el operador nabla, que ya vimos en nuestro repaso de matemáticas.
lo que nos decía estas reglas de la segunda derivada es que tenemos un campo vectorial, tenemos una función vectorial. El rotacional del rotacional es igual a obtener el gradiente de la divergencia menos el laplaciano, ¿no? Entonces, fíjense, si yo le aplico el rotacional al lado izquierdo, es decir, en el lado izquierdo de la ecuación tengo el rotacional del campo eléctrico, y si le aplico otro rotacional, yo lo puedo expresar como el gradiente, fíjense, el gradiente de la divergencia menos el laplaciano, ¿no? Ahora, tengo el gradiente de la divergencia menos el laplaciano del campo eléctrico, y eso es igual a la derivada parcial con respecto del tiempo del rotacional del campo magnético. Pero fijémonos en esto, si en la ley de Gauss eléctrica no existe carga encerrada a través de una determinada superficie, nosotros sabemos que esta divergencia es igual a cero, porque acuérdense ustedes de esto. Fíjense, la divergencia del campo eléctrico es proporcional, o el flujo a través de una superficie cerrada, el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga que esa superficie encierra. Pero si no hay carga, entonces no hay flujo, ¿no? Y por lo tanto, si no hay carga aquí, pues no hay divergencia del campo eléctrico. Entonces, aquí la divergencia es cero cuando ρ o cuando la carga encerrada es cero. Y una de las cosas que tenemos que imaginar, o no imaginar, sino saber, es que los campos electromagnéticos en el vacío, pues tienen esta característica de que no hay cargas encerradas, ¿no? Es decir, no hay ninguna carga que encierre ninguna superficie. Entonces, aquí la divergencia va a ser cero. Pero además, también, piensen ustedes en el vacío, en un campo eléctrico o en un campo magnético que está en el vacío. Como les comentaba yo, no hay una corriente. Acuérdense de esta corriente que estábamos identificando con la ley de Ampère. Ahí había una corriente pasando por un alambre, pero en el vacío en realidad no hay corriente, no hay estas cargas o esta colección de cargas que se esté moviendo. Entonces esta corriente también es cero. Por lo tanto, fíjense, en el vacío, este término es cero. No hay corriente, no hay un alambre, no hay nada, se va a cero. Y por lo tanto, esta ecuación de Ampère-Maxwell, lo que me queda es el rotacional del campo magnético es igual a μ0 epsilon 0 por la parcial con respecto del tiempo del campo eléctrico. Entonces, ahora sí, fíjense, cuando yo le apliqué el rotacional a la segunda ecuación, la ley de Faraday, y apliqué la identidad de los operadores Nabla, pues me quedó esta cosa. Pero de esta cosa, yo ya sé que la divergencia del campo eléctrico en el vacío es cero, y lo meto aquí, eso es cero. Y, y yo sé que el rotacional de B está definido en el vacío cuando la corriente constante es cero, está definido como μ0 epsilon 0 por la parcial de E con respecto del tiempo. Entonces, esto que está aquí, lo meto aquí adentro. Entonces, fíjense, se me va a cero y nada más me queda el laplaciano del campo eléctrico, que es igual a menos la parcial con respecto del tiempo del rotacional de B. Como estoy metiendo eso aquí, ¿no? Me queda, aquí estaba este menos, este es un menos que viene de la ley de Lenz, no sé si se acuerden ustedes, se cancelan los dos menos y y me queda ya en términos del campo eléctrico lo siguiente. El laplaciano del campo eléctrico es igual a μ0 epsilon 0 multiplicado por la segunda derivada parcial con respecto del tiempo del campo eléctrico. Y esto, chicos, hay personas, pero esto sí ya no lo he adicionado, no lo he corregido. Hay personas que no están familiarizados
con lo que es una ecuación de onda. Pero esto que tienen aquí es una ecuación de onda, completamente. ¿Qué es una ecuación de onda? Es cuando ustedes ven, por ejemplo, las ondas en el agua, ¿no? Se van a dar cuenta que es la forma en la que es la forma en la que se propagan las ondas, con su velocidad siendo este término, ¿no? El frente de onda. Entonces, esto a lo que hemos llegado es algo impactante, ¿no? ¿Por qué? Por lo que estamos viendo es que el campo eléctrico, fíjense, de muchos fenómenos aparentemente aislados, como la ley de Coulomb, la ley de Diosa-Bart, eh, la ley de inducción de Faraday, ¿no? De muchos fenómenos aislados que se pudieron condensar en las ecuaciones de Maxwell y después las podemos poner en su forma diferencial. Hacemos unas subaccesibles manipulaciones y obtenemos este resultado. Y luego nos vamos a ver la ecuación de onda clásica, cómo se propagan las ondas de agua, por ejemplo, o las ondas en una membrana, ¿no? Ondas mecánicas. Y nos damos cuenta de que el campo eléctrico tiene exactamente la misma forma, ¿no? Bueno, empieza a dar información respecto a la física y es información muy poderosa, ¿no? Y entonces vean, como les comentaba, 1 sobre b cuadrada es mu 0 epsilon 0. Es la forma, esto es la forma que tiene la ecuación de onda. Y lo mismo podemos hacer para el campo magnético. Fíjense, de manera análoga se puede obtener una ecuación de onda para el campo magnético. Y esto, si se aplica el rotacional ahora a la ley de Ampère-Maxwell, fíjense lo que estamos haciendo. Y esa es una recetita, porque sí puede llegar a venir en sus exámenes de admisión. Si a ustedes les piden, obtenga las ecuaciones de onda para el campo eléctrico y el campo magnético a partir de las ecuaciones de Maxwell, la receta más sencilla, digamos, esto es algo que se trae tatuado, ¿no? Que se sabe. Tú le aplicas el rotacional a las ecuaciones que tienen rotacional, ¿no? Es decir, a la ley de Faraday y a la ley de Ampère-Maxwell tienen rotacional en su lado izquierdo. Le aplicas un rotacional al rotacional y luego aplicas la identidad que te dice que el gradiente que el rotacional de rotacional es igual al gradiente de la divergencia menos el laplaciano, ¿no? Entonces, fíjense, ahora podemos para el campo magnético aplicar el rotacional a esta ecuación, a la ley de Ampère-Maxwell, ¿no? Se lo aplicamos, ¿no? El rotacional. Para el lado izquierdo utilizamos la identidad. El rotacional es el gradiente de la divergencia menos el laplaciano. Y entonces escribimos el gradiente de la divergencia menos el laplaciano para el campo magnético. Y eso lo igualamos a mu 0 epsilon 0, la parcial con respecto de t, del rotacional de E. Para esta expresión B, podemos meter la ley de Gauss magnética, la que ya conocemos. La ley de Gauss magnética es la divergencia de B. Sabemos que en todo caso siempre es cero, la ponemos ahí. Y también teníamos esta parte que está aquí. ¿Quién es? Es la ley de Faraday, ¿no? La ley de Faraday es el rotacional del campo eléctrico y eso es menos la parcial con respecto del tiempo del campo magnético. Entonces, metemos la ley de Faraday aquí, metemos la ley de Gauss para campos magnéticos acá, esto me da 0, me deja solamente con el laplaciano del campo magnético y eso es igual a mu 0 epsilon 0 de la parcial con respecto del tiempo, pero de lo que es la ley de Faraday que estamos metiendo acá. Vean ustedes que nos queda un negativo acá, otro negativo acá, y por lo tanto puedo yo expresar el laplaciano del campo magnético es igual a mu 0 epsilon 0 por la segunda parcial con respecto del tiempo del campo magnético.
Y otra vez, tiene toda la forma de una ecuación de onda clásica, en donde la velocidad de propagación de la onda es 1 sobre la raíz de mu 0 epsilon 0. Y entonces, las ecuaciones de onda clásicas para los campos eléctricos y magnéticos quedan de esta forma, ¿no? Nuevamente, ambas ecuaciones comparten la velocidad de propagación, lo cual es consistente y llamativo. Este comportamiento, jóvenes, o esto que obtuvimos, es lo que llevó a Maxwell a afirmar o a sospechar y luego afirmar, a especular, no sé cuál es el término adecuado, la palabra adecuada, que la luz eran ondas electromagnéticas. Porque miren, se sabía que la luz, desde antes, se sabía que la luz se comportaba como ondas, ¿no? Desde antes de llegar a esto. Pero de forma diferente, y además, chéquense el trabajo tan titánico, a mi parecer, y al mismo tiempo, perdón por utilizar estas palabras tan sensacionalistas, pero tan sublime, de ir juntando las piezas de un rompecabezas, ¿no? ¿Cómo es posible? Fíjense hasta conmovedor desde mi perspectiva. ¿Cómo es posible que el hecho de que una partícula cargada, siente una fuerza debido a la presencia de otra partícula cargada, está relacionada con el concepto de luz, ¿no? Y yo creo que es cuando muchos estudiantes en la licenciatura empiezan a más interesarse en la física y en el hecho de que eventualmente podríamos encontrar, bueno, no yo, ¿no? Pero algunos virtuosos podrían encontrar unificaciones en la física. ¿Quién se iría a imaginar que el hecho de que un magneto acercándose y alejándose de un circuito induce una fuerza electromotriz a ese circuito, está relacionado con el fenómeno de la luz? O que un motor eléctrico está relacionado también con el fenómeno de la luz, que todo está unificado, ¿no? O que todo está expresado en las ecuaciones de Maxwell. ¿Quién podría imaginárselo? O sea, es un trabajo titánico de estos físicos de ir trabajando, ¿no? De ir juntando estas piezas del rompecabezas y presentarlo de esta manera, ¿no? Entonces, con lo que se arranca un curso de física moderna es con el hecho de que la luz es un fenómeno electromagnético, ¿no? La luz que nosotros vemos y que se comportan como ondas. Y lo hemos visto aquí utilizando nuestros operadores diferenciales. Pero, aparentemente, esto está muy en el terreno, está un poquito más abstracto de lo que a mí me gusta o como yo aspiraría a dar mi curso, ¿no? Está un tantito más abstracto. Entonces, esta segunda presentación nos da, o segunda obtención de la ecuación de onda, nos va a presentar pequeños conceptos nuevos que son importantes que ustedes los conozcan por un curso propedéutico. Y a mi parecer también nos va a permitir entender o estar más cercanos de lo que ocurre en la física, ¿no? Una de las cosas se le conoce como autosustentación de los campos en este caso. Vean ustedes, fíjense. Las propiedades de las ondas electromagnéticas pues se pueden deducir de la ecuación de Maxwell, ya lo vimos con los operadores diferenciales. Ahora esta segunda aproximación, bueno, no, esto de las dos rutas, esta es la segunda ruta, digamos. Para entender la predicción de ondas electromagnéticas o para relacionarla un poquito más con la parte de la física que hemos estado viendo, pensemos que una onda electromagnética
viaja en una dirección X. Aquí ya tenemos que aceptar que hay una determinada onda electromagnética, ¿no? Y lo vamos a llamar dirección de propagación. Fíjense esto que vamos a poner aquí. Pensemos que ya sabemos que hay una onda electromagnética. Y además les adelanto una cosa que yo creo que muchos, o con la que todos están familiarizados. Fíjense, esta es una onda electromagnética que va en X. Se propaga en X. Y el campo eléctrico es perpendicular a la dirección de propagación y también es perpendicular a la dirección del campo magnético, ¿no? Entonces, aquí estamos pues presentándoles conceptitos nuevos que surgen pues, de esto que estábamos analizando, ¿no? Esto que obtuvimos. Aquellas ondas, déjenme presentarles otro concepto, aquellas ondas en donde el campo eléctrico y magnético están sujetos a ser paralelos a un par de ejes perpendiculares, se llama ondas linealmente polarizadas. Es decir, cuando estos son, están perpendiculares E y B, es una onda que está linealmente polarizada, ¿no? Ahora hagamos otro ejercicio mental. No es ejercicio mental, hagamos planteemos algo nuevo, ¿no? Asumamos que las magnitudes del campo eléctrico y magnético dependen solamente de la posición y del tiempo, pero no de las coordenadas Y y Z. Ni siquiera es otra ejercicio mental, es una, digamos, simplificación. Quiere decir lo siguiente, que el vector de propagación de esta onda lo estamos inscribiendo en un sistema coordenado X, Y, Z, pero estamos haciendo que X coincida con el vector de propagación, con la dirección en la que se propaga la onda, ¿no? Y hagamos algunas otras, pues no suposiciones, sino planteamientos. Pensemos ahora que la fuente de ondas electromagnéticas es tal que una onda, desde cualquier posición del plano YZ, es este que está aquí, ¿no? Digamos sería una pared que está aquí de este lado, se propaga en la dirección X y que todas esas ondas saliendo del plano YZ son emitidas en fase. Si definimos como rayo a la línea sobre la cual viaja la onda, todos los rayos para las ondas saliendo del plano son paralelos. Esa cosa que les estoy comentando o ese concepto, lo único que quiero comentarles es que se llama onda plana, ¿no? Porque no solo tengo un rayito que sale desde aquí, sino puedo tener un conjunto, una colección de rayos, así como estos que son C, que salen desde el plano. No, espero no estarles transmitiendo confusión, que eso es lo menos que quiero hacer. Si están en fase, se conoce como onda plana a la colección de todas estas ondas electromagnéticas, ¿no? Una superficie que conecta los puntos de igual fase en todas las ondas de un plano geométrico se llama frente de onda y es un plano. En comparación con una fuente puntual de radiación, el frente de onda es una onda plana, por eso se conoce como ondas planas. Y una fuente puntual de radiación manda de manera radial en todas las direcciones y esa misma superficie que conecta los puntos de igual fase para una fuente puntual de radiación es una esfera en lugar de un plano y por eso se llaman ondas esféricas, ¿no? Solo conceptitos, no se preocupen en este momento. Entonces, una vez dicho que podemos podemos pensar en una onda electromagnética como un rayo que tiene una dirección de propagación y que a su vez tiene un campo magnético perpendicular a la dirección de propagación y un campo eléctrico perpendicular también al campo eléctrico y a la dirección de propagación, podemos hacer una interpretación utilizando las ecuaciones de Maxwell ahora en su forma integral, para ver de dónde surge esta ecuación de onda que tanto nos ha llamado la atención o nos tendría que llamar la atención. Fíjense,
Vamos a empezar otra vez con la ley de Faraday. La ley de Faraday lo que nos dice es la integral de línea cerrada de E punto ds es igual a menos la parcial, menos la diferencial con respecto al tiempo de flujo magnético. Si nosotros usamos este caso, ¿no? En donde estamos diciendo, oye, hay una onda electromagnética que se propaga hacia acá, tiene un campo eléctrico perpendicular aquí y un campo magnético perpendicular acá. Podemos hacer esto. Estamos pensando en esa onda electromagnética. Se va propagando hacia acá, ¿no? Hacia la derecha. Vean ustedes que aquí está X, Y, aquí arriba y Z acá, ¿no? ¿Por qué? Porque es X, Y, Z saliendo de la pantalla. Ok. Entonces, nosotros decimos que el campo magnético podría estar variando. ¿Por qué? No podría. Seguramente está variando. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos el rotacional del rotacional con nuestros operadores Nabla y tal, obtuvimos una ecuación de onda. Y una ecuación de onda vibra. Entonces vamos a pensar que el campo eléctrico está aquí variando, ¿no? Está alternando. Entonces, lo que podemos hacer es tomar un cuadrito chiquititito de longitud de X de este lado, un rectangulito, ¿no? De longitud de X de este lado. Vean, está bien padre porque, bueno, a mi parecer, fíjense, en este lado, este que está aquí, para este cuadrito, el vector o el campo eléctrico es E de X en este punto. Pero uno se pregunta, cuando yo aumento un diferencial de X, ¿no? ¿Cómo cambia esta función, este vector de campo eléctrico? Pues nada, cambia como ahora el campo eléctrico aquí, ¿quién es? Es el campo eléctrico en X más lo que se haya movido. Eso, imagínense, si ustedes quieren, oye, ¿cuál es el campo eléctrico aquí? El campo eléctrico ahí es E evaluado en ese punto, E en 3. ¿Ah? De acuerdo. ¿Y cuál es el campo eléctrico en 3? .0000000001. Ah, bueno. El campo eléctrico en 3.00000001 es el campo eléctrico evaluado en 3 más .00000001. Ahí está. Eso es lo que significa esto. En ese sentido, evaluemos ahora la integral de línea de esos campos alrededor del rectángulo que hemos imaginado. Pero esa integral de línea va en contrasentido de las manecillas del reloj, ¿no? Y en el instante de tiempo cuando la onda está pasando a través de ese rectángulo. Fíjense, yo voy a hacer un regreso porque todo está conectado, pero a veces pienso que puede llegárseles a olvidar a algunos o a no conectarlo. Acuérdense de esto. Fíjense. Esto es lo que hicimos para la integral de línea, ¿no? Acá. Vean ustedes, aquí el campo eléctrico estaba para arriba. Aquí el campo eléctrico estaba para la izquierda. Aquí el campo eléctrico estaba para abajo. Aquí el campo eléctrico estaba para la derecha. Entonces, vamos a hacer lo mismo para acá, para esto que está aquí, ¿no? Vamos a hacer la integral de línea. Pero fíjense ustedes esto. Yo empiezo a hacer la integral de línea acá. Fíjense, puedo hacer esto. Aquí le estoy poniendo casi igual, ¿no? Para que se den cuenta. ¿Qué es el campo eléctrico evaluado en X más dx? Aquí es donde empiezo a quitarle un poquito de formalidad, ¿no? Es cuando les comentaba que un matemático podría decir, oye, eso no lo puedes hacer, o no es tan bueno. Sí se puede, ustedes verán que sí. Esto es, si yo lo expando, a ver, de hecho, olviden esto. Espérenme, déjenme, les dejo de compartir, porque esta parte es la que no. Okay. Esta, ay. Esperen un momento. Porque si no, siento que hay confusión. Sí, así es mejor.
Ok. Entonces, fíjense ustedes. ¿Cómo de tiempo? Ahí vamos. Fíjense ustedes, yo puedo hacer esto. Puedo decir que este campo eléctrico evaluado en X más dx es el campo eléctrico en X más la diferencial de X. Es decir, como si este de X, cuando yo lo expando, en lugar de multiplicarlo E por dx, en realidad lo opero, ¿no? De hecho, es completamente válido. Esto es operar la diferencial del campo E, la diferencial, la derivada de E con respecto de X, ¿no? Es decir, mi pregunta es, el campo eléctrico en este punto es el campo eléctrico evaluado en ese punto. El campo eléctrico en este otro punto es el campo eléctrico evaluado en el punto más lo que haya avanzado aquí. Muy bien. Bueno, pues también es equivalente a el campo eléctrico en este punto es el campo eléctrico del punto pasado más el avance chiquito o la diferencial del campo eléctrico con respecto de X. Acá no hay ningún inconveniente. Entonces, si lo hay o tienen dudas, chicos, o inquietudes o algo que pueda hacer que no hable yo toda la clase, se los agradeceré. Entonces, fíjense. Bueno, yo tenía una duda, pero es desde el primer tratamiento que se le dio para llegar a la ecuación de onda. Sí, Antonio. Pues no lo dejes Pero hasta acá. no sé, o después. No, de una vez vamos a hacer un paréntesis y vamos a tratar de resolver eso, ¿no? ¿Qué te parece? Me regreso a unas diapositivas. Yo, o sea, sí, o sea, solo tengo como que hay un eslabón perdido para unir toda esa cadena de la ruta 1. A ver, me voy a regresar. En la ley de Faraday, solo para cuando se hizo sobre la ley de Faraday. Aquí. A ver, ley de Faraday, aquí. Ajá, Ajá. exacto. Ah, no. No, ahí no. No, o sea, no, cuando se aplicó, digamos, ahí, Uh-huh. cuando se hizo a la, a la derivada parcial del campo magnético respecto al tiempo. O sea, cuando se metió cuando en la ley, digamos, cuando no está en su forma diferencial, Ajá. la ley de, ¿De Faraday? la ley de Faraday es el cambio del flujo, magnético Uh-huh. respecto al tiempo. Uh-huh. Y cuando se incluyó eso para llegar a su forma diferencial, es Uh-huh. que se incluyó la derivada respecto al tiempo, también de la integral de superficie de ese campo magnético, punto un diferencial de área. Y eso Uh-huh. fue donde ya no, ¿por qué se hizo eso? Bien, bien. Gracias, Antonio. Fíjate, eh, pasa lo siguiente. En este caso, ¿no? Yo lo que quiero hacer o lo que estoy haciendo es convirtiendo esto que es una integral de línea cerrada a o no convirtiendo, haciendo la equivalencia por el teorema fundamental de las divergencias, ¿no? A un rotacional, pero de superficie. Una de las cosas que yo les comentaba cuando planteábamos el teorema fundamental de los rotacionales es el hecho de que para una línea cerrada puede haber un montón de superficies, ¿no? Es decir, puede haber una pegada, puede haber... Entonces, no, el teorema fundamental de los rotacionales no te dice exactamente a qué superficie equivale a hacer esta integral de línea o esta integral de camino cerrado. No te dice a qué superficie hacerlo. Entonces, bueno, puedes igualar esta parte de aquí, o puedes dejarlo de esta manera, pero también lo que tienes que saber es que el flujo magnético es el flujo pasando a través de una superficie. Entonces, tú lo defines, ¿no? En lugar de poner el flujo, tú pones en lugar de poner todo el concepto de flujo como guardado, pones en lugar de ponerlo así, psi B, lo pones como flujo magnético, como la definición de flujo magnético, B por A.
Y este A sí es el mismo que este otro A, ¿no? Entonces ahora ya puedes quitar, digamos, ¿no? las integrales van sobre la misma superficie. Entonces, tú sabes, al ponerlo de esta manera, ya le diste ese, así lo logro explicar yo, así lo intento explicar, ya le diste ese contexto de decir, ¿sobre qué superficie que bordea esa integral de línea? Esto que está ahí, esto que está acá, lo puedo igualar porque van las integrales sobre la misma superficie, ¿no? Es la misma integral de superficie, y entonces lo quito. No importa, porque al final ya no me importa la integral. Yo ya sé que en realidad el rotacional del campo para un punto, si lo quieres quedar, nada más te estás quedando con la diferencial de esa integral, va a ser igual al cambio con respecto del tiempo del campo magnético. No sé si con eso más o menos lo expliqué. Lo que haces es quitarte la integral, perdón, quitarte el diferencial de área, porque van sobre las mismas, sobre las mismas integrales de superficie. ¿A costa de qué? De sustituir el flujo por el campo, ¿no? Porque utilizaste la definición de flujo magnético. Más o menos, no sé si eso. Sí, solo me falta, o sea, eso es lo que no conectaba el por qué si digamos se refería a la misma área, la integral, y esto era lo que no me quedaba claro, pero sí, ya lo vi, ya Ok, está claro. qué Gracias. bueno, Antonio, porque a veces soy un poco torpe para explicar este tipo de cosas y te agradezco que hagas noción. Y lo mismo pasaba acá, ¿no? Otra vez, aquí en la ley de Ampère-Maxwell, lo que teníamos en la forma integral era un flujo eléctrico, pero como estamos utilizando el teorema fundamental de los rotacionales, para darle consistencia, ponemos ese flujo eléctrico como la definición de flujo, que es E punto de A, o E por área, y entonces ya nos queda la consistencia de tener aquí el rotacional sobre un área y aquí el flujo eléctrico definido como la integral de esa misma área, y las quitamos y ahora ya nada más nos quedamos con el campo eléctrico, ¿no? Eso es lo que pasa. Bueno, después de esta pausa, regresemos a esto que estábamos comentando, ¿no? Y repito, si alguien en el momento interrúmpalo, si alguien no está de acuerdo, no lo está entendiendo, o si lo está entendiendo y no le parece adecuado como lo estoy explicando, también hágamelo saber porque construimos todos esta clase, porfa. Entonces, fíjense, entonces me queda aquí que es, había dicho, ¿no? Que E de X más DX lo puedo expresar como E de X más la diferencial con respecto de X del campo eléctrico, ¿no? Y entonces ahora sí podemos hacer la integral de línea. Hagamos nada más una pausa para esto, fíjense, haciendo una pausa para recordar que la derivada con respecto de X del campo eléctrico representa el cambio en E, dependiendo de X, a un instante determinado en T. Es una formalidad que la agregué porque hay quien me ha hecho noción de esto y tiene toda la razón y las he puesto. Creo que eso fue hace como 4 años, pero no se me olvidó y por eso la agregué. En realidad, esta derivada con respecto de X, la derivada del campo eléctrico con respecto de X, tendría que ser expresada como una derivada parcial. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico depende de X o depende de la posición y del tiempo también, ¿no? Y lo mismo cuando aparezca la derivada con respecto de T del campo magnético, pues en realidad tendría que ser expresado como una derivada parcial con respecto del tiempo, ¿no? Pero bueno. Vean ustedes, ahora sí, de esa moción, vean ustedes esta integral de línea. ¿Qué es lo que hace la integral de línea? Fíjense ustedes, no vayan a pensar que esto nos lo sacamos de la manga para nada. ¿Qué es lo que hace esta integral de línea? Lo que hace,
O lo que incluso hacíamos cuando hacíamos Faraday o cuando hicimos Ampere. Acuérdense ustedes, fíjense lo que estábamos haciendo cuando hacíamos Ampere. En Ampere dice B.ds, la integral de línea cerrada de B.ds es igual a la corriente que encierra, ¿no? Mu0 por la corriente. Y lo que hacíamos, porque se usa la ley de Ampere para determinar los campos magnéticos, lo que hacíamos es, oye, este debe ser un campo magnético constante porque lo produce una corriente constante, entonces lo saco de la integral y lo único que me queda es la integral de línea cerrada de punto ds, que es sumar todos los pedacitos alrededor. Acá nosotros tenemos un rectángulo. Entonces, fíjense, la integral de punto ds en este pedazo, fíjense, esto es un producto escalar. Entonces, el vector E y ds aquí, el vector E va para arriba. Y ds también va para arriba. Pero ya no es solo ds, es todo el L, ¿no? Entonces, fíjense, los vectores son paralelos, el ángulo entre ellos dos es 0, el coseno de 0 es 1, y entonces me queda E, ¿no? Cuando yo haga para esa parte, para esta sección, me queda, aquí está, E de X más dx por el ds, que yo ya sé que en esa sección está paralelo y que no hay que hacer el producto escalar y que nada más es L. Muy bien. ¿Sí están todos de acuerdo con ellos? Con esta parte de esta integral de línea para este caso que estamos haciendo. Espero que sí, chicos. Ahora, vean otra vez. Ahora, seguimos el vector aquí. Seguimos aquí. Ahora, aquí sigue avanzando, ¿no? Pero aquí ahora tengo yo un ds que apunta hacia acá. El ds apunta hacia acá cuando es este dx. Lo voy a poner aquí porque luego piensan que me lo saco de la manga y me da un poco de coraje. El ds va hacia acá. Ese es el ds o dx, el diferencial de longitud. Pero el vector de campo eléctrico va aquí arriba. Acuérdense que es un producto escalar entre ellos dos, coseno de teta. Aquí es coseno de 90. Y entonces aquí esto es 0. Y aquí abajo esto también es 0 de la integral de línea. Ahora, llegamos aquí abajo y el vector ds va hacia acá abajo, el ds. Y el vector de campo eléctrico aquí va hacia arriba. Entonces es 180, es negativo, ¿no? Entonces, fíjense, las contribuciones a la integral de línea cerrada de esta parte de dx y dx, porque estamos planteando un rectangulito, esta contribución es 0 y esta contribución es 0. Entonces, nos quedamos con que la integral de línea cerrada es E de x más dx por L menos E de x, es decir, el campo eléctrico acá, por L. ¿Lo ven ustedes? ¿Están todos de acuerdo con eso, chicos? Al menos díganme así, si están de acuerdo. Gracias, jóvenes. Entonces, fíjense, también habíamos hecho en la diapositiva pasada que yo puedo expresar este E de x más dx como E de x más la derivada de E con respecto de x, operando, digamos, este es un operador diferencial, si así lo quieren ver. Entonces, fíjense, si yo expando esto, digamos, ya no lo puse aquí, miren, E de x más dx es E de x más la derivada de E con respecto de x por L. Entonces, fíjense, ahora sí lo vuelvo a expander, es esta L por E de x más esta L por la diferencial de E, derivada de E con respecto de x, menos esta E de x por L. Entonces se va con ¿lo ven? Y ya nada más me queda la diferencial, me queda L por la derivada de E con respecto de X. Como bien me hizo saber un alumno hace varios años, hay que ponerlo como la parcial de E con respecto de X, pues aquí está. En realidad, esta integral de línea cerrada de E.ds es igual a L por la parcial de E con respecto de X de X, ¿no?
lo podemos expresar de esa manera. Es más o menos eso en esta interpretación que estamos tratando de dar. Vamos muy lentos, pero bueno. El flujo magnético, ahora fíjense, podemos utilizar ese mismo rectangulito, porque nosotros sabemos que la onda electromagnética se está propagando para acá y tiene un campo eléctrico aquí y un campo magnético acá. Y habíamos dicho que no nada más tenemos una ondita, ¿no? Sino que tenemos una onda plana, muchas ondas electromagnéticas, por así decirlo. Lo único que les quiero adelantar es que a través de este cuadrito que nosotros estamos teniendo, si ustedes lo ven así cuando, como cuando vimos la ley de Lenz y todo esto, cuando vimos la ley de inducción de Faraday, lo que veíamos es, teníamos un circuito y a través de ese circuito pasaban líneas de campo magnético, que son las que hacían la inducción de la fuerza electromotriz. Bueno, a través de este rectangulito también tenemos líneas de campo magnético pasando a través de él, ¿no? Lo podemos imaginar así. Aquí lo que acabamos de hacer es, oye, hicimos la parte izquierda de la ley de Faraday, que es la integral de línea, ¿no? Ahora vamos a la parte derecha. La parte derecha dice que es el cambio con respecto del tiempo del flujo magnético. ¿Y quién es el flujo magnético? Nosotros habíamos definido el flujo magnético como la multiplicación del campo magnético por el área. Pero ¿quién es el área de ese rectangulito? El área de ese rectangulito es la base por la altura. La base es un diferencial de X y la altura es L. Entonces, aquí está. Fíjense, el flujo magnético aproximado es el campo magnético que esté pasando por la base, por la altura. Esto es el área, ¿no? Este es el flujo magnético. Entonces, si nosotros lo que queremos decir o lo que queremos expresar es el cambio del flujo magnético con respecto al tiempo, lo podemos expresar como el área, que es la altura por la base, multiplicada por el cambio en el campo magnético con respecto al tiempo. Recuerden ustedes que esto es la parcial del campo magnético con respecto al tiempo. Y aquí ya nos queda otra expresión, ¿no? Es la expresión B. Con lo cual, nosotros tenemos esto. Fíjense, cuando nosotros sacamos la integral de línea cerrada de la ley de Faraday, en este ejemplo que estamos utilizando, nos quedó este chunchín que está aquí. Y para el flujo nos quedó esta otra cosa. Y nos queda muy conveniente porque podemos eliminar estos conceptitos que estábamos utilizando de diferenciales. La longitud del rectangulito, porque nos quedan de los dos lados. Nos queda aquí, se va este, se va este, se va el diferencial, se va el diferencial. Y lo que me queda, y es consistente y es correcto, es la parcial con respecto de X del campo eléctrico es igual a menos la parcial con respecto de T del campo magnético. Siempre pongo esto, y tenía un compañero, déjenme hacer otra pausa. Un compañero que tomó 2 veces la clase o 3 veces la clase con un profesor ahí en el posgrado de materiales. Y el profesor, a mí sí me seguía dando risa, ¿no? Pero él sí lo planeó de esa manera. Decía, oigan, acuérdense que change o change, ¿no? No es chango, porque ustedes deben de saber en inglés. Entonces el compañero llega y me dice, ya todo frustrado, ¿no? Oye, este profesor hace el mismo chiste. Pues sí, pues está dando la clase, parece perico. Yo también estoy dando esta clase, parezco perico. Pues hago los mismos chistes que me acordé, que yo no son chistes ni nada. Esto, como yo voy haciendo mis notas, a mí me cuesta mucho trabajo escribir en el pizarrón. Ahorita quedó muy conveniente esto. Bueno, no quiero ser imprudente para decir que quedó conveniente. Pero resulta que las clases a distancia no me son tan complicadas en el sentido de que yo ya tenía mis presentaciones hechas a mano, porque no me gusta mucho escribir en el pizarrón, porque tengo mala letra, porque no avanzo bien, porque tengo muchas áreas de oportunidad que tengo que corregir, ¿no? Soy desorganizado. En alguna ocasión me dicen, oye, ¿sabes qué? Estás escribiendo por aquí, luego te saltas, escribes sobre una cosa. Es muy desorganizado.
Y eso también me ocurre con respecto a mis notas, aunque me esfuerzo por hacerlas, créanme. Y pasó esto que no es una broma, sino que yo desde que estaba en la licenciatura, cuando ya saben que es correcto ir numerando las ecuaciones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, para poder hacer uso de esas ecuaciones cuando sean necesarias. Pero resulta que cuando yo estaba preparando estas notas, se me olvidó numerar esta ecuación y después me di cuenta que se necesitaba. No era como un chiste. Yo sí les llego a poner ecuación carita, nombrarlas, o ecuación triangulito, o ecuación de ciertas cosas. Y aquí les pongo mi ecuación carita. Acuérdense que esto es como un número. Y eso, curiosamente, les ha causado un poco de gracia cuando doy el curso en vivo, que no es un chiste de estos repetidos, sino que no he cambiado las notas. Y aparte, cambiar este número sería cambiar las otras. Y dije, es un despapalle. Se queda como la ecuación carita. Acuérdense, fíjense, llevamos ecuación A, ecuación B, ecuación carita, y seguimos con las demás, ¿no? Fíjense. Ahora, vuelvo a plantear las ecuaciones de Maxwell porque con la que trabajamos fue la ley de Faraday. Fíjense que cuando habíamos trabajado con los operadores diferenciales o las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial, empezamos a trabajar con la ley de Faraday, porque la ley de Faraday, las que tengan aquí integral de línea cerrada, son las que, por supuesto, les aparece un rotacional, y son las que hacemos rotacional del rotacional y ya sacamos todo lo que tenemos que sacar. Bueno, pues aquí también empezamos a trabajar con la ley de Faraday. Y lo que hicimos cuando teníamos las ecuaciones en su forma diferencial es seguir con la ley de Ampère-Maxwell, y lo mismo vamos a hacer acá. ¿Por qué? Porque el concepto, fíjense cómo es muy consistente, otra vez, ¿no? Es sacar la integral de línea de b.ds, ¿no? De una manera similar podemos derivar una segunda ecuación, o bueno, derivar una segunda ecuación, así como la ecuación carita, pero ahora utilizando la ley de Ampère-Maxwell. Fíjense, ahora tenemos la misma onda que se propaga hacia acá, y el campo eléctrico que tenemos acá ya no lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar con un campo magnético que, vean, está un pedacito aquí y luego avanzas un diferencial de X, se movió la onda un poquito y ahora tienes un campo magnético acá. ¿Qué campo magnético es? Es B de X más el dx. Otra vez tienes dl y dx. Ahora fíjense, para ese caso la integral de línea b.ds es evaluada alrededor de un rectángulo que yace en el plano X, Z, y que tiene un ancho de X y longitud L, ¿no? Para ese caso, la integral de línea b.ds es evaluada alrededor de ese rectángulo que yace en el plano. Ya está repetido. Nuevamente, es conveniente notar que la magnitud del campo magnético cambia de Bx a B de X más dx sobre un ancho de X, ¿no? En la dirección para hacer la integral de línea en contra de las manecillas del reloj, cuando se ve desde un plano paralelo a la parte, desde un plano paralelo superior a este concepto, ¿no? Vean, lo que tenemos básicamente es que yo quiero hacer la integral de línea de aquí. Es B de X por L. ¿Lo ven? El L es, o el vector de S es paralelo a este. Perfecto. Luego sigue para acá. Estos no tienen contribuciones porque el producto escalar es perpendicular con el vector. Este de aquí y este de abajo no tienen contribuciones. Y después van hacia acá. Es negativo, ¿no? Vean ustedes. ¿Por qué es negativo? Porque el DS apunta hacia acá abajo y este B de X apunta hacia arriba. Los vectores son 180, coseno de 180 es menos 1, es negativo, ¿no? Entonces aquí nos queda que la integral de línea es B de X por L menos B de X más dx, lo que haya aumentado por L. Y cuando ustedes lo hacen, acuérdense ustedes que pueden expandir esto de aquí como B de X más operar este diferencial sobre X, derivada de B, ay Dios mío, derivada de B con respecto de X, y cuando ya lo expanden con esta L,
se les cancela esta B de L con este negativo, perdón, esta B de X por L con esta B de X menos B de X por L, se les cancela y solo nos queda el negativo de L de la parcial de B con respecto de X de dx. Ese es el resultado de la integral de línea, ¿no? Cerrada que está acá. Y hacemos lo mismo con el flujo eléctrico. ¿Quién era el flujo eléctrico? Es el campo eléctrico por el área. El área es L por dx, ¿no? Entonces, pues nos queda otra vez que el flujo eléctrico, el cambio del flujo eléctrico con respecto al tiempo, es el área, ¿no? El área L por dx multiplicada por el cambio del campo eléctrico con respecto al tiempo, ¿no? Ahora sustituimos C y D en la ley de Ampère-Maxwell que está aquí, ¿no? Ya tenemos esto, ¿no? La sustituimos y al eliminar L y dx nos queda que la parcial de B con respecto de X es menos mu 0 epsilon 0 multiplicado por la parcial de E con respecto de T. Y aquí tenemos la ecuación E. Y aquí hay algunas otras cosas que tiene que ver o que tiene que mejorar mi presentación. Fíjense. Ahora, esto que tenemos aquí es la expresión carita. Miren, la voy a regresar. La expresión carita es la parcial de E con respecto de X igual a menos la parcial de B con respecto de T. Parcial de E con respecto de X menos la parcial de B con respecto de T. Si derivamos esta expresión con respecto de X, olvídense esto de lo metemos en la expresión E, no es lo metemos en la expresión. Derivamos esto con respecto de X. Nos queda la derivada parcial de E con respecto de X es la segunda derivada parcial de E con respecto de X. Ya está, esta parte de aquí ya es la derivada. Y luego, la parcial de B con respecto de T, si la derivamos con respecto de X, nos queda una derivada segunda, pero es la derivada parcial de B con respecto de T, y luego a eso le sacamos la derivada con respecto de X, la parcial con respecto de X. Como son dos variables diferentes, yo puedo expresar esta parte que me quedó de sacarle la derivada, puedo derivar B con respecto de X primero. Vean ustedes, o sea, puedo intercambiar estas derivadas, ¿no? Es decir, son equivalentes. La derivada parcial de B con respecto de T y a su vez parcial de X, puedo empezar a derivar primero B con respecto de X y después derivarla con respecto de T. Estos son equivalentes, ¿va? Pero ahora vean que la expresión E, ¿no? En la expresión E que tenemos, en la expresión E, nosotros tenemos que la parcial de B con respecto de X es igual a este chunchín, a esta cosita, a este chunchito que está aquí, mu 0 epsilon 0, parcial de E con respecto de T. Entonces, fíjense, ya me quedó aquí, vean ustedes, esto que está aquí, es decir, esto, lo meto aquí, en esto que está acá. Y entonces, fíjense que me queda la segunda derivada parcial con respecto de X de E, mu 0 epsilon 0 y mu 0 epsilon 0 que viene de haber metido esta parcial de B con respecto de X aquí, ¿no? No sé si lo vean. Total que aquí lo que tenemos es la ecuación de onda para el campo eléctrico. Viendo, esto es una de las cosas que, bueno, se conoce así, ¿no? Bueno, o la conozco yo así, posiblemente. Yo creo que sí, así es. Pero esto es una de las cosas que nos indican que las variaciones en los campos eléctricos y magnéticos, o el campo eléctrico y magnético asociado a una onda electromagnética, generan a su vez el campo eléctrico, ¿no? Por ejemplo, la variación en el campo magnético induce un campo eléctrico y la variación en el campo eléctrico induce un campo magnético, y eso es lo que hace que se autosustente la onda y se pueda propagar. De la misma manera, si tomamos la derivada de la expresión E, fíjense,
esta derivada de la expresión E respecto a X y la metemos en la expresión carita. Vean, la voy a hacer aquí. A ver si la derivada de la expresión E es la segunda derivada de B con respecto de X. Estas cosas ya saben que salen, ¿no? Es igual a mu 0, bueno, epsilon 0, por la parcial de X de la parcial de E con respecto de T, ¿no? Esa es la derivada de B con respecto de X. Y esta cosa la podemos meter en la expresión carita, que es esta que está aquí, ¿no? Pero en la expresión carita tenemos... Ay, Dios. ¿Dónde está la expresión carita? Ahí. ¿Cómo? Claro. Sacamos este de aquí, los intercambiamos, ¿no? Me queda que la parcial con respecto de T por la parcial con respecto de X es lo mismo, ¿no? Y ahora sí, nos queda que la segunda parcial de B con respecto de X es igual a esta cosita que tenemos aquí, ¿no? Multiplicada por mu 0 epsilon 0. Y cuando sacamos la derivada de la expresión E, ¿dónde está la expresión E? Esta, nos queda una segunda parcial, ¿no? Lo metemos en la expresión carita, justo como lo hicimos en el otro, y nos queda la segunda derivada de B con respecto de X, que si era esta, la segunda derivada de E con respecto de X, es igual a mu 0 de la parcial de E con respecto de T, ajá, y esa parcial de E con respecto de T, ay Dios mío, metemos este pedacito, metemos lo que nos quedará aquí y nos queda todo en términos del campo magnético, ¿no? Nos queda la segunda derivada del campo magnético con respecto de X es igual a mu 0 epsilon 0, la segunda derivada de B con respecto de T, que es la ecuación de onda para el campo magnético. No sé si lo pueden ver. Inmediatamente uno puede ver, ¿no? O identifica que las ecuaciones 1 y 2 tienen la forma de la ecuación lineal de onda con la velocidad de onda B reemplazada por 1 sobre mu 0 epsilon 0. Si evaluamos numéricamente esto 1 sobre la raíz de mu 0 epsilon 0 y hacen ustedes el análisis dimensional, se van a dar cuenta de que la velocidad le sale 2.99792 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y eso es la velocidad de propagación de la luz en el vacío. Repito, una de las cosas que les cuento siempre es que estos valores de la propagación del campo eléctrico y campo magnético mu 0 y epsilon 0, la permitividad eléctrica en el vacío y la permeabilidad magnética en el vacío, se conocían desde antes y no estaban relacionados con la velocidad de la luz. Entonces, fíjense cómo todo iba pegando, porque decían, o sea, pegaba de una manera impresionante, ¿no? Oye, hago estas manipulaciones de las ecuaciones de Maxwell y me salen ecuaciones idénticas a la ecuación de onda que conozco desde hace cientos de años, ¿no? Qué curioso para el campo eléctrico y para el campo magnético. Pero además de fenómenos como la ley de Coulomb, yo conocía
experimentalmente más o menos cuál era el valor de la permitividad eléctrica. Y al ponerlo, la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética de estos valores que yo conocía, me dan una velocidad de propagación impresionante y que más o menos ya sabían que tenía esa velocidad de propagación la luz. Entonces, no les quedaba más que decir, bueno, pues, probablemente la luz es un fenómeno electromagnético, ¿no? Se les recomienda, si no se acuerdan de esto, esto es la ecuación de onda lineal, donde esta es la parte de la velocidad del frente de onda. Si no están familiarizados con ella, revísenla y vean dónde sale. Tampoco es no es intratable, es relativamente comprensible, ¿no? Si no, revísenla. ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicos? ¿No? Perfecto. Entonces, continuemos. Una de las cosas que se sabe o que se conoce bien es que sí, las ondas portan energía. Si ustedes amarran una cuerda a la pared y desde un extremo ustedes le hacen así, se propaga la onda a través de la cuerda y esa propagación de la onda porta energía, ¿no? Las ondas portan energía. Entonces, no estamos negados a pensar que las ondas electromagnéticas, estos campos eléctrico y magnético, esta luz, también la radiación electromagnética, también sea una forma de transferir energía a través de las fronteras de un sistema. Y bueno, la tasa de transferencia de energía debida a una onda electromagnética está descrita por un vector S que se llama vector de Poynting. Y aquí les propongo nada más, o les pongo la definición del vector de Poynting. Podríamos hacer un pequeño tratamiento para sacarlo, para definirlo, para obtener un poco su deducción. No lo creí conveniente, ¿no? El vector de Poynting se define como 1 entre μ0 multiplicado por el producto vectorial entre el campo eléctrico y el campo magnético correspondientes a la onda electromagnética, ¿no? Acuérdense ustedes, aquí, otra vez cuando empezamos. Aquí. Acuérdense que una onda electromagnética es una onda que tiene un campo eléctrico y un campo magnético transversales. Entonces, el vector de Poynting, fíjense cómo está definido. ¿Cuál es el producto cruz entre un campo eléctrico, perdón, entre un vector y otro vector? Pues es el producto cruz, lo que me da es un vector que es perpendicular a los dos vectores. Entonces, aquí me va a dar un vector, claro, el vector de Poynting que es otro vector, que es perpendicular a estos dos, y que, curiosamente, no curiosamente, pero tiene la misma dirección que el vector de propagación de la onda electromagnética. La magnitud del vector de Poynting representa la tasa a la cual la energía pasa por una unidad de superficie perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Esto no quiero dejarlo nada más así. Vean, la magnitud del vector de Poynting, su magnitud, piensen ustedes en la magnitud del vector de Poynting, representa la tasa. ¿Qué significa una tasa? La tasa, fíjense, hago preguntas que ni yo sé contestar, pero lo que representa la tasa es la cantidad de energía a cada momento, a cada tiempo, a la cual pasa la energía, la tasa a la cual se transfiere energía o pasa a través de una unidad de superficie. Tiene que ser metro cuadrado o centímetro cuadrado, es la unidad de superficie, ¿no? O milímetro cuadrado o nanómetro cuadrado, es la unidad de superficie que es perpendicular, es una superficie que es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Entonces, la magnitud del vector de Poynting, si yo analizo esto, representa la potencia por unidad de área. ¿Por qué? Porque lo que me dice es
las ondas electromagnéticas portan energía y el vector de Poynting lo que me dice es la tasa a la cual esa energía pasa, ¿no?, por un determinado cuadradito, por una determinada unidad de superficie en un segundo, por ejemplo, o en 2 segundos. Claro, si pasa más energía en el mismo segundo, ¿no?, quiere decir que hay más potencia, ¿no? Entonces, por eso, las unidades, la dirección del vector de Poynting es a lo largo de la dirección de propagación, como ya los vimos, y las unidades del vector de Poynting es energía multiplicado por segundo a la -1 multiplicado por metro a la -2. Pero energía segundo a la -1 es potencia y se mide en watts. Entonces, la magnitud del vector de Poynting, las unidades de la magnitud del vector de Poynting son watts sobre metro cuadrado o watts por metro a la -2. Aquí dice que hagamos un ejercicio, pero más bien hagamos ciertas manipulaciones con este concepto del vector de Poynting y las ecuaciones de onda que derivamos de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Fíjense, este tratamiento que dimos, o estas ecuaciones que tenemos aquí, son las ecuaciones de onda para el campo eléctrico y el campo magnético. Estas, ustedes lo ven, vean ustedes. ¿Qué son estas? ¿Qué es esto? Ecuaciones de onda, sí, pero no solo son ecuaciones. Aquí la incógnita de la ecuación es una función, ¿no? ¿Por qué? Porque es una función del campo, es una función de la posición y del tiempo. E es lo que yo no conozco en esta ecuación y B es lo que yo no conozco en esta ecuación. Ese tipo de ecuaciones se conocen como, ustedes lo recuerdan bien, ecuaciones diferenciales, porque la incógnita que tú tienes es una función. En ese sentido, y podemos hacerlo, y si nos da tiempo, podemos dar un repaso de ecuaciones diferenciales y tal. Pero estas son ecuaciones diferenciales. Al final, hay metodologías para resolverlas, ¿no? Y tal, y podemos trabajarlas. Pero les presento, les adelanto, porque si no, sería imposible llevar este curso si fuéramos viendo absolutamente todo paso a paso. Les presento las soluciones más sencillas o las funciones de E y de B que satisfacen estas ecuaciones diferenciales, que son las ecuaciones de onda para el campo eléctrico y para el campo magnético. Estas son, esto es E de X, me falta ahí ponerlo, ¿no? Son áreas de oportunidad de las notas del curso. E de X, T. Esto es una función de X y de T. Y esta es una solución que satisface esta ecuación diferencial. De hecho, lo pueden ustedes hacer. Pueden meter esa solución en esta ecuación diferencial y ver que se satisface, ¿no? Se satisface. Entonces, es una solución. Entonces, tengo la función del campo eléctrico y la función del campo magnético. Pero fíjense ustedes también que si recuerdan estos repasitos no sé en qué materia o en dónde se vea, pero estas son ondas, ¿no? Esto es una función y esto es una onda. A esta onda, a lo que está aquí dentro, al argumento de este coseno, se le conoce como fase. Y dentro de la fase, ustedes acuérdense que esto de aquí es el número de onda angular. Este K es el número de onda y está multiplicado por la variable X. Y la omega es la frecuencia angular que multiplica la variable T. Y en este caso, Emax y Bmax son las amplitudes de los campos que se tiene. Claro, ustedes recuerden que coseno va variando, o sea, en el mejor de los casos, coseno puede tomar el valor de 1, ¿no? En algún momento esto E tiene el valor de máximo. En cualquier otro momento tienen valores mínimos.
¿no? Valores menores a E máximo. Y a ver, déjenme ver si tengo, déjenme, les quito compartir pantalla de aquí para que vean. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Bueno, déjenme compartirles antes de terminar esta primera clase esta parte. Miren, aquí estamos graficando una de estas soluciones. Aquí estamos poniendo seno, pero ustedes acuérdense que seno y coseno son equivalentes cuando tienes, si los desfasas un ángulo de fase, ¿no? Son iguales. Fíjense, aquí mover K y mover omega es equivalente a mover X y mover T si dejan K y omega fijos, ¿no? O sea, es equivalente. Aquí yo los puse para poderse mover. K y omega es como, si yo nada más estoy moviendo X, vean cómo la onda cambia, ¿no? Digamos, se hace cada vez más chiquita. Si yo voy a parar esto y voy a mover nada más omega, ahí se queda el ancho de la onda igual, ¿no? Digamos, el lambda, ¿cómo se llama? La longitud de onda igual. Y si se fijan, si alguien se monta en esta partecita, se va moviendo hacia la derecha. Cuando se mueven los dos, cambia, ¿no? Puede cambiar. Bueno, es que aquí estoy cambiando lambda, ¿no? Ahí estoy haciendo algo que no es apropiado. Bueno, es que lo tenía esto para otras cosas. Pero lo que quiero decir es que estas ondas electromagnéticas o esta función del campo eléctrico y campo magnético no solamente vibran, ¿no? Sino que vibran, o sea, uno lo puede ver, y al mismo tiempo se desplazan en X. Por eso se conocen como ondas viajeras, ¿no? Déjenme dejar de compartir esta pantalla y nada más termino compartiendo esta otra. Esto se conoce como ondas viajeras porque no solo vibran, sino que también se desplazan. Y dejo de compartir aquí para podernos tomar nuestro buen receso merecido. Déjenme